Les hablo por primera vez como primer ministro. Los alemanes han cercado a 60 divisiones británicas y francesas. El hundimiento de Europa Occidental es inminente. ¿Cuánto tiempo les queda si no los rescatamos? 2 días. Necesitaremos un milagro para sacar a nuestros hombres. El peso del mundo recae sobre tus hombros. Nos enfrentamos a una derrota segura, a la aniquilación del ejército y a una invasión inminente. Hay que iniciar conversaciones de paz. ¿Cuándo aprenderemos la lección? No puedes ni debes razonar con un tigre cuando tienes la cabeza en su boca. Tenemos ante nosotros muchos y largos meses de lucha y de dolor. Y a pesar de que muchos viejos e ilustres estados han caído en las garras del imperio nazi, vamos a defender nuestra isla y lo haremos cueste lo que cueste. Vamos a luchar en las playas, vamos a luchar en los aeródromos, vamos a luchar en los campos y en las calles, vamos a luchar en las colinas. No nos rendiremos jamás. Porque sin victoria no puede haber supervivencia. Esta semana llega a las carteleras de todo el mundo la película El instante más oscuro, protagonizada por Gary Oldman en el papel de Winston Churchill. Un papel que ya le ha valido el Globo de Oro a Mejor Actor y que desde luego está cosechando muchas papeletas para el Oscar. Ahí es nada. La película El instante más oscuro es un drama ambientado en 1940, cuando Churchill se convierte en el primer ministro británico, en el primer ministro de Inglaterra, en un momento realmente crucial, decisivo, de la Segunda Guerra Mundial, puesto que los nazis, el Tercer Reich, liderado por Adolf Hitler, avanzaban imparables, conquistando prácticamente la totalidad del continente europeo y amenazando por tanto con una invasión a Inglaterra. En esta circunstancia, en este dilema, Churchill se enfrentó o tuvo que explorar entonces las diferentes posibilidades. Por un lado, la de intentar un tratado de paz con Alemania, o por otro, ser fiel a sus ideales y luchar por la liberación de Europa. Lo cierto es que a poco que uno indague, a poco que uno profundice en la biografía de Churchill, se dará cuenta de que sus desafíos a la muerte fueron constantes. Fue sietemesino, debido a que su madre tuvo un tropezón, se cayó en la finca donde dio a luz, mientras portaba las armas de una partida de caza. Los médicos que debían atenderla tampoco llegaron a tiempo y la venida al mundo de Winston Churchill el 30 de noviembre de 1874 estuvo ya marcada por el riesgo. Un riesgo que, insisto, no le abandonaría, porque 11 años después, en 1886, estuvo a punto de morir, estuvo a las puertas de la muerte a causa de una neumonía. Una enfermedad en la que sufriría varias recaídas durante y después de la Segunda Guerra Mundial. Con 18 años, un irresponsable arrebato le pasó por la cabeza, un arrebato de temeridad, y saltó desde un puente mientras jugaba con su hermano y su primo, un puente de una altura de casi 10 metros. La consecuencia, pues se la pueden imaginar, os la podéis imaginar. Aterrizó sobre superficie dura y se reventó un riñón y permaneció inconsciente durante 3 días. Incluso haría una reflexión en torno a esta etapa y dijo que por espacio de 1 año contempló la vida desde un rincón. Estuvo también más adelante a punto de ahogarse en un lago en Ginebra, y más tarde, cuando se convirtió en corresponsal de guerra, a pesar de ser hijo de un ilustre diputado de la Cámara de los Comunes, se expuso por tanto al peligro en numerosas
ocasiones, pues hasta que cumplió los 30 años. Presenció diferentes guerras, pero quizá la más significativa y la que en cierto modo le daría o comenzaría a darle cierta repercusión, cierta fama, fue cuando, siendo corresponsal del diario The Morning Post en Sudáfrica en el año 1899, pues se enfrentó al asedio a un tren en el que viajaba descarriló. Y bueno, tras un ataque de los Boeres, los colonos de origen neerlandés de Sudáfrica, pues bueno, tuvo que, en cierto modo, tomar el mando. No se amilanó ante esa circunstancia y, a pesar, insistimos, de no ser combatiente, él era reportero de guerra, decidió tomar el mando de un ejército amedrentado. Finalmente fue capturado, trasladado a un campo de prisioneros en los que se habían convertido las escuelas modelo del estado de Pretoria, y junto a otros 2 prisioneros Churchill escapó del campo. Lo hizo el 2 de enero de 1900 y por aquel entonces poco se sabía ya de su destino. El joven Winston sorprendió a la opinión pública con un telegrama donde relataba su épica huida. Decía que, aprovechando el descuido de 2 centinelas, había saltado las vallas de la prisión y se había ocultado en un convoy de mercancías del que también había saltado para ocultarse en un bosque. Fueron 6 largos días con sus noches las que duró su fuga hasta llegar a Lourenço Marques, a unos 500 kilómetros del campo de prisioneros. Durante ese tiempo solo comió chocolate duro y perdió hasta 10 kilos de peso. Sin duda, esta experiencia, que le dio, como decíamos, una gran notoriedad en la Inglaterra que un día debería defender del ataque más feroz que conocería en su historia, lo llevó a publicar en 1930 My Early Life, que gozó de un considerable éxito y bueno, fue una especie de prólogo a unas memorias que estarían formadas por algunos de los acontecimientos más relevantes del siglo XX. Más de 500 kilómetros, casi 500 kilómetros en esa trayectoria de 6 días de su huida. Lo cierto es que, fuera como fuese, parecía realmente que una estrella o un ángel de la guarda le salvaron in extremis del peligro. Hablaremos hoy de las creencias de Winston Churchill. Hablaremos de en qué creía exactamente. Si creía en el destino, porque sí que es cierto que cuando fue llamado por el rey Jorge VI para recibirle ceremonialmente tras ser elegido primer ministro, lo siguiente que dijo Winston Churchill fue que sentía como si toda su vida hubiese sido una preparación para este momento. La batalla que le esperaba a Winston Churchill, desde luego, no era fácil. Un personaje polémico, un personaje con sombras que también abordaremos esta semana. Pero lo cierto es que si alguien estaba preparado o si alguien debía echarle un pulso a Hitler, ese era Churchill. Sus armas, entre otras, fueron los discursos, las palabras, cómo a través de esos discursos, que algunos sin duda han pasado a la historia, era capaz de motivar y meter en el pueblo inglés el ánimo. Algunos de esos discursos, quizá el más famoso, sonaba así: We shall go on to the end. We shall fight in France. We shall fight on the seas and oceans. We shall fight with growing confidence and growing strength in the air. We shall defend our island, whatever the cost may be. We shall fight on the beaches. We shall fight on the landing grounds. We shall fight in the fields and in the streets. We shall fight in the hills. We shall never surrender. And if, which I do not for a moment believe, this island or a large part of it were subjugated. Así se expresaba Churchill, así de vehemente, con esa energía que consiguió introducir, insisto, en el pueblo inglés una fuerza y un ánimo tremendo que, quién sabe, evidentemente, pues fue un factor importante para la victoria de los aliados en la Segunda Guerra Mundial. Winston Churchill, que fue primer ministro del Reino Unido en 2 periodos, entre 1940 y 1945, y más tarde entre 1951 y 1955. Quién sabe
si realmente se creía un predestinado, como por ejemplo sí pasó con Adolf Hitler o Francisco Franco, en un ejemplo más cercano, el dictador Francisco Franco. Lo cierto es que Richard Nixon, en su libro Líderes, habló de que, bueno, toda su vida Churchill albergó un sentido inquebrantable de su propio destino. Eso exasperaba a algunos, pero inspiraba a muchos. Sin duda, la película El instante más oscuro dará que hablar, harán que se hable mucho de Churchill, y nosotros no queríamos perder la oportunidad. Pero lo vamos a hacer, como es lógico en El Dragón Invisible, desde una perspectiva, o vamos a abordar unas cuestiones diferentes a las oficiales. Nos vamos a centrar en la relación de Churchill con el misterio, con el ocultismo, porque no sé si sabéis que durante la Segunda Guerra Mundial, la guerra mágica, el uso de, pues eso, de técnicas ocultistas, esotéricas, místicas, fue constante. Por un lado, en el bando de Alemania, de la Alemania nazi, y por otro lado, quizá de una forma más pragmática, lo vamos a analizar en los próximos minutos desde pues el bando aliado, en este caso desde Inglaterra. Winston Churchill recurrió también, insisto, a astrólogos, a ocultistas, a místicos para combatir en ese otro frente mágico, por decirlo de algún modo, de la guerra. Nosotros, lógicamente, no creemos que esto fuera algo determinante, pero sí que se utilizó, quizá formando parte más de la propaganda negra, de esa desinformación que hacían circular por determinados sectores y que era un arma más, también muy importante en la contienda. Lo cierto es que poco se sabe de estos asuntos, pero son reales. Hasta hace poco eran archivos secretos, se desclasificaron, y ahí podemos asistir a determinados detalles muy interesantes que nos hablan, insisto, de la relación de Churchill con determinados asuntos ocultistas. Pero otro dato curioso, y que además salió a la luz hace relativamente poco, pues hace casi un año, nos hablaba del interés de Winston Churchill por los extraterrestres y por los ovnis, en un documento en el que habla precisamente de exoplanetas y alienígenas, escrito en 1939, es decir, 8 años antes del inicio oficial de la historia de la ufología. Decía que no soy tan vanidoso como para pensar que mi Sol es el único con su familia de planetas. Esta era una de las frases que han permanecido, o que permaneció 30 años olvidadas en los archivos del USA National Churchill Museum, en Fulton, Missouri, en Estados Unidos. Este documento, que vio la luz, se compone de 11 páginas y, como decimos, pues fue escrito por Churchill, y hablaba este breve ensayo sobre la existencia de vida extraterrestre. Expone de forma razonable las condiciones necesarias para la vida en otros planetas. El que fuera el primer ministro británico, el que es el personaje principal de esta semana en El Dragón Invisible, expresa en estas páginas sus dudas acerca de que nuestra errática civilización fuera la única en el universo. De este modo, por tanto, queda claro que el exmandatario británico, sin duda, como vamos a ver a lo largo de los próximos minutos, uno de los políticos más influyentes del siglo XX, fue también un apasionado de la ciencia que se planteaba la viabilidad de la existencia de vida en otros mundos. El ensayo termina con entusiasmo y muestra que el autor conocía las teorías del astrónomo Edwin Hubble a finales de la década de los 20 y principios de los 30. Decía que con cientos de miles de nebulosas, cada una de las cuales contiene miles de millones de soles, hay enormes probabilidades de que muchas contengan planetas en los que la vida no sea imposible. Y en un giro algo más sombrío, que refleja también, ¿no?, pues ese convulso tiempo que le tocó vivir a las puertas de la Segunda Guerra Mundial, decía: no estoy tan impresionado por el éxito de nuestra civilización como para pensar que seamos el único punto en el inmenso universo que contiene criaturas vivas y pensantes, o que seamos el tipo de desarrollo mental y físico más elevado que haya aparecido jamás en la vasta extensión del espacio y el tiempo. Hoy podría haberse expresado de una manera similar, quién sabe. Pero si os parece, lo más interesante es entrar
a hablar de esa guerra secreta, de esa guerra mágica librada por Churchill también, en su bando, en la que recurrió a personajes de todo tipo. Uno de ellos pudo ser el mago, la gran bestia, uno de los personajes más polémicos, irreverentes y desafiantes del siglo XX, como fue Aleister Crowley. Historia, misterio, ciencia, conspiraciones. El dragón invisible, un programa para hacerse preguntas. Pues en este recorrido extraño, en este recorrido diferente por la vida de Churchill, viendo ese lado oculto, ese lado más relacionado quizá con cuestiones no comunes en un hombre de su talla. Para ello vamos a abordar brevemente la biografía de un personaje que desde luego daría para hablar muchísimas horas, pero que por cuestión de tiempo, de momento, lo vamos a dejar en unas breves pinceladas para entender su relación y el contexto con Churchill. Para ello está con nosotros por primera vez una invitada de lujo a la que desde luego me hace una ilusión tremenda saludar en El Dragón Invisible. Ella fue en su día colaboradora del programa Dimensión Límite y su nombre es Beatriz Erlanz. ¿Qué tal, Bea? Bienvenida. Hola, buenas noches. Ya disculparéis el catarro que llevo encima. Nada, Bea, no te preocupes. Nosotros, desde luego, como hablábamos, te agradecemos el enorme esfuerzo que yo creo que la audiencia, al oírte, pues puede interpretar que estás haciendo. Tienes la garganta bastante mal y, desde luego, te agradecemos muchísimo que nos atiendas. Conoces muy bien y te interesa mucho el personaje que, como digo, vamos a abordar. Aleister Crowley, la bestia, ese ocultista, místico, escritor, poeta y tantas cosas más que bueno, nos vas a describir brevemente, porque Bea, ¿quién era Aleister Crowley? Esa es la pregunta del millón. ¿Quién era Aleister Crowley? Pues dependiendo a quién se lo preguntes, te responderá una cosa distinta. Era un personaje polifacético que se hizo a sí mismo, tenía mucho de novelesco. Era un personaje realmente inquietante y con una personalidad poliédrica. Era realmente contradictorio. Es muy difícil llegar hasta él. Como bien has dicho, pues era poeta, era escalador, formó parte de la primera expedición británica que escaló el K2 y sobre todo es conocido por su faceta ocultista. Se le llegó a considerar en su momento, a principios del siglo XX y finales del siglo XIX, como uno de los seres humanos más malvados del mundo. ¿Por qué? Pues yo creo que actualmente, si Aleister Crowley hubiera aparecido ahora, no lo habríamos considerado así. Eso se debe a que la sociedad en Occidente en esos momentos, pues el cristianismo tenía una presencia muy importante. Entonces cualquier idea o cualquier concepto filosófico novedoso que de cierta manera atacara sus bases ya se consideraban demoníacas o satanistas. Por eso a Aleister Crowley también se le vinculó con el satanismo, cosa que pues Aleister Crowley no era satánico, aunque luego más adelante en el siglo XX pues sus ideas influyeron evidentemente a la iglesia satánica de Anton Sander. La vi años más tarde. Aleister Crowley es un personaje complicado, que también tuvo su faceta de espía. Se supone o se deduce que era un agente doble. Era un personaje complicado, muy difícil. Actualmente yo creo que no nos habría llamado tanta la atención, pero en su momento era un fenómeno social. Un fenómeno social que, bueno, muchos recordamos la mítica portada del disco de The Beatles, donde aparece, ¿no?, Aleister Crowley como uno más, uno de esos personajes importantes que jalonaban la portada del mítico disco. Pero hablabas también de esa faceta del espionaje, y ya nos lleva quizá un poco al tema central de esta semana, ese otro lado de Winston Churchill. Se ha hablado mucho y no sabemos hasta qué punto es cierta la posible relación que hubo
entre ambos, ¿no? Como un arma más utilizada por Churchill en la Segunda Guerra Mundial, ese arma ocultista, por decirlo de alguna manera. E insisto, no sé hasta qué punto es cierto si hubo relaciones de algún modo entre Winston Churchill y este personaje tan complejo que es Aleister Crowley. Son todos rumores, y que además Aleister Crowley tampoco fue demasiado claro, era hermético él, valga la redundancia. Él era un personaje que además le gustaba jugar con eso, con el conocimiento, y dejar las cosas un poco en la nebulosa, ¿no? Se supone que fue a través de Ian Fleming, el autor de las novelas de James Bond, que Crowley llegó a relacionarse con Churchill, incluso con Rudolf Hess, porque ya te digo que está la cosa un poco complicada con Aleister Crowley. Se le acusó también de germanófilo, también de ser patriota, pero jugaba un poco como doble agente. Pero a lo que íbamos. A Crowley se le conoce por haber originado el uso del signo de la V formada por los dos dedos durante la Segunda Guerra Mundial como un gesto mágico para contraatacar el uso alemán de la esvástica. Crowley, por decirlo de alguna manera, pasó esta idea a sus amigos de la BBC, y la división de inteligencia británica, a través de sus conexiones con la M15, pues finalmente ganó la aprobación de Winston Churchill. No sé si me estoy explicando muy bien. Perfectamente, Bea. Estamos hablando de una guerra basada en cierta manera como si fuera marketing, porque esto se trataba realmente de propaganda, de una manipulación de los símbolos, de publicidad corporativa, la V contra la esvástica, porque no tenemos que negar que la magia lo que realmente es hacer creer ciertas cosas y alterar las conductas, y también cambiar nuestro entorno, y eso lo hace perfectamente la publicidad. Eso ahora no nos sorprende, pero en esos momentos era un concepto completamente novedoso. Estamos hablando de que en esos momentos era una guerra de sigilos entre dos potencias, ¿no? Y que no hay registros históricos que digan que exactamente el partido nazi se hiciera con la filosofía de Zelema, de Aleister Crowley, aunque dicen que sí. Ya sabéis que tenía una serie de vinculaciones esotéricas conocidas, y se dice también que la filosofía de Zelema, de Aleister Crowley, también influyó en ello. Desde luego, interesante. Vemos quizá no esa relación directa entre Churchill y Crowley, pero desde luego, si de algún modo es cierto aquello de que la V, que tanto, pues ese gesto que tanto acompaña a Churchill en determinadas imágenes, proviene de una idea de Crowley, fascinante y desde luego relevante, ¿no? Vemos ese interés por lo oculto de determinados personajes políticos. Bea, yo creo que desde luego tus aclaraciones para seguir ahondando en el personaje de Churchill son fundamentales, esa relación con el ocultismo y con Crowley, y de verdad te agradezco, insisto, el esfuerzo por atendernos teniendo la voz como la tienes. Deseamos que te recuperes pronto y te damos de verdad las gracias, y esperamos que cuando estés mejor nos acompañes de nuevo en El Dragón Invisible. Muchas gracias, Jesús. Un fuerte abrazo. Nosotros hacemos una breve pausa y continuamos enseguida viendo ahora sí la relación directa de Churchill con el ocultismo, cómo lo utilizó como arma política durante la Segunda Guerra Mundial, cuáles eran sus creencias y una afición extraña a los artilugios y objetos utilizados por los espías. Atrévete a descubrir lo que otros no cuentan. En CMM Radio, El Dragón Invisible, con Jesús Ortega. Para continuar indagando en algunos de los misterios, algunos de los interrogantes que rodearon al gran Winston Churchill,
que mejor que hacerlo con un gran conocedor, con un periodista apasionado de todo lo que rodea al periodo histórico de la Segunda Guerra Mundial, y fruto de ello pues son varios libros desde luego totalmente recomendables, como La Orden Negra, editado por Edad, o más recientemente editados por Luciérnaga, Los Magos de la Guerra o Espías de Hitler. Aprovechando, como ya hemos dicho durante todo el programa, que se estrena El Instante Más Oscuro, la película que nos habla sobre uno de los momentos más difíciles de la carrera o la trayectoria profesional de Winston Churchill, nosotros vamos a indagar precisamente en los aspectos más desconocidos, y para ello está con nosotros una vez más el redactor jefe de la revista Enigmas y periodista, Óscar Herradón. ¿Qué tal, Óscar? Bienvenido. Muchas gracias, Jesús. Antes de nada, si te parece, ya digo, aprovechando los conocimientos que tienes sobre todo ese periodo histórico, sobre los personajes tan apasionantes que jalonaron aquellos años, me gustaría preguntarte pues un poco el contexto, o qué situación refleja un poco esta película, que ya nos habla de Gary Oldman casi como nominado a las Oscar, y que refleja pues eso, uno de los momentos, dicen, más difíciles o más complejos de la carrera política de Churchill. Bueno, lo primero, puntualizar que estoy deseando ver a Gary Oldman reconvertido en Churchill, y bueno, ya ha ganado el Globo de Oro, así que es muy posible que sea un candidato firme a los Oscar, y bueno, tenemos que ver la película, ¿no? Y todavía no se ha estrenado, pero lo cierto es que sí, el contexto pues viene a ser prácticamente cuando es nombrado Premier británico, sustituyendo a Neville Chamberlain, que moriría apenas unos meses después, muy enfermo, al frente del gobierno inglés, precisamente cuando los ejércitos de Hitler han tomado la determinación de invadir nada menos que Inglaterra, algo que no se había hecho desde los tiempos de Felipe II, ¿no? Cuando se intenta con la Gran Armada, o la Armada Invencible, que fue una verdadera catástrofe, y con armas mucho más mortíferas y peligrosas, ¿no? Entonces, esa operación que fue clasificada como Operación León Marino por los nazis, y que al final nunca se llevó a cabo del todo, porque por el fracaso, entre otras cosas, de la Luftwaffe en el bombardeo a las islas, pues era un momento, el momento de la historia más oscuro de toda la historia de Inglaterra, ¿no? Así lo dijo Churchill en un meeting que fue multitudinario y que llegó a todos los rincones del mundo, y que hoy incluso se puede escuchar en videojuegos como el Call of Duty, y que fue muy icónico, ¿no? Y que era el momento más delicado de la historia de las democracias, ¿no? Enfrentarse al avance de la esvástica. Él se encontraba en una encrucijada casi política, ¿no? Porque tenía que plantearse si intentar una especie de tratado de paz o directamente luchar por sus ideales y por liberar casi a Europa, porque cuando hablemos de Churchill veremos, tú lo reflejas también, ¿no? En alguno de tus libros, veremos que es un personaje fuerte, y que desde luego, haciendo retrospectiva, si alguien debía enfrentarse a Hitler, o si alguien tenía la suficiente fuerza o energía, ese era sin duda Churchill, ¿no? Bueno, Churchill era un hombre de Estado carismático, duro, controvertido. Hay muchas sombras también en torno a la biografía de Churchill. Fueron años complejos, incluso en la Primera Guerra Mundial, donde él ya participó, y en el periodo de entreguerras, ¿no? Se le pueden achacar múltiples sombras y múltiples errores, como a todo gran estadista, pero lo cierto es que fue el personaje que, digamos, le echó, si alguien era capaz de echarle un pulso a Hitler y partirle el brazo, ese era en este caso Churchill, ¿no? Hay una controversia entre historiadores que defienden en este caso que haya sido más importante la figura de Stalin, ¿no? Es cierto que Stalin, sin la participación de Stalin y el Ejército Rojo, de hecho ahora se está revitalizando un poco la figura de Stalin, obviando la faceta de sus purgas y de sus asesinatos políticos, revitalizándola precisamente como héroe de la Segunda Guerra Mundial. Lo cierto es que aunque Stalin sí fue una figura muy importante, yo creo que el que le plantó cara de manera más determinante a Hitler fue Churchill en esos días, y bueno, él lo dijo, ¿no? Él decía que si las islas eran invadidas finalmente, pues los nazis se habían hecho con el control del mundo. Es cierto que después Estados Unidos entraría en la guerra, siempre apoyó a los británicos, aún con reservas, y después esa fuerza militar de los Estados Unidos fue decisiva, pero es cierto que si se llega a conquistar Inglaterra, como había caído Francia o había caído numerosos países del viejo continente, habría sido muy complicado y muy difícil detener al Tercer Reich, ¿no? En ese caso, creo que Churchill
Churchill pues fue un pilar fundamental de la lucha contra la Alemania nazi en un periodo donde muchos llevaban años promulgando en Inglaterra y en Francia, pero sobre todo en Inglaterra, la no beligerancia, ¿no? Es decir, llegar a cualquier tipo de acuerdo, de paz con Hitler. Eso no funcionaba porque Hitler, una vez que pide los Sudetes, se hace con ellos y empieza a conquistar, anexiona a Austria. O sea, con Hitler no se podía pactar, y eso se lo demostró muy bien a Stalin en el reparto de Polonia, que fue también uno de los aspectos más oscuros de los pasos previos a la Segunda Guerra Mundial, porque después no tuvo duda alguna en invadir tierras soviéticas. Antes de quizá estos aspectos, también en ocasiones más desconocidos, o sobre todo por el público general, pero antes de entrar sin duda en algunas de las cuestiones realmente olvidadas, y ahora te preguntaré si ocultadas en cierto modo por el ministro británico, esa relación con el ocultismo, esa guerra mágica, me gustaría preguntarte si a través de las biografías, a través de la historia, se puede determinar o afirmar con certeza qué tipo de creencias pues llevaba a gala Churchill, o es algo más o menos confuso que se mueve un poco entre brumas. Bueno, de nuevo, como todo lo que parece rodear a su figura, vuelve a haber controversia en torno un poco a lo que creía Churchill. Él había sido educado en la fe anglicana, como gran parte de la nobleza inglesa. Probablemente tendría una importante fe en ese tipo de religión, pero lo cierto es que después existen testimonios de algunos de sus familiares que dicen que no tenía una clara preferencia hacia el cristianismo, y que sin embargo con los años fue desarrollando, a raíz de una serie de sucesos que ahora si quieres te comento, fue desarrollando una creencia en una especie de Dios providencial, ¿no? Una suerte de Dios que decidía lo que debía pasar o no debía pasar, y él estaba convencido de que había salido de una serie de situaciones peligrosas en las que incluso cuando era niño y después adolescente, y luego ya en la guerra de los Boers, donde actuó como corresponsal de The Morning Post, se salvó in extremis prácticamente pues por un acto de la providencia. Pero en este caso deberíamos oponer esa idea a la que tenía Hitler, que se creía prácticamente un elegido, una suerte de mesías. Churchill creía que la providencia tenía mucho que ver en lo que sucedía, y que quizá había sido salvado in extremis por algo superior, ¿no? Una fuerza que no sabría describirte. Pero Hitler, sin embargo, sí se creía un elegido en todos los sentidos, ¿no? Él mismo, cuando escapó o cuando salió ileso de varios atentados, como el de Múnich, o como incluso el de la Operación Valquiria que llevó a cabo en el año 44 von Stauffenberg, pues él estaba convencido de que se había salvado porque así lo había querido. Tampoco un Dios que podríamos circunscribir a una religión concreta, pero sí que se creía una especie de elegido, pero además todopoderoso, ¿no? Que es lo que él pretendía, ¿no? En ese caso hay que distanciarlo un poco de la idea que tenía Churchill. No está muy claro, pero sí que parece que Churchill sí creía, o al menos tenía en cuenta, pues este tipo de fuerzas místicas, y en todo caso, las creyera o no las creyera, sí que es cierto que las utilizó para contrarrestar el influjo del Tercer Reich, ¿no? De forma casi propagandística quizá, probablemente, pero las utilizó. Interesante sin duda esa comparación, ¿no?, entre las diferentes creencias o las diferentes expectativas y visiones de uno mismo que tenían tanto por un lado Hitler como por el otro Churchill. Y citabas ya precisamente esas herramientas que se utilizaron o que se pusieron sobre la mesa para librar, ¿no?, la guerra quizá más terrible que ha vivido la historia. Lo cierto es que te has especializado a través de tus trabajos en esa trastienda de la Segunda Guerra Mundial. Por un lado, los magos de la guerra, hablando de esta relación con el ocultismo, luego en Espías de Hitler, esas guerras secretas que se llevaban a cabo lejos de las trincheras. Pero en esta ocasión, precisamente por abordar aspectos desconocidos de la figura de Churchill, me gustaría hablar de su relación con el ocultismo, de cómo se utilizó, porque lo acabas de decir, que hay documentos que sí lo avalan, que se utilizó, y un concepto que me gusta mucho, que es el de guerra mágica.
Pues como te digo, es posible que Churchill utilizara el ocultismo, las ciencias ocultas, la astrología, etcétera, etcétera, de forma más bien pragmática para contrarrestar esa influencia que creían que tenían los nazis, por otro lado, trazando cartas astrales de generales enemigos a través de astrólogos, de ocultistas. No todos, también hay que decirlo, en el Tercer Reich creían en el misticismo, en esas fuerzas ocultas, sí lo creían de manera exageradísima, sobre todo Himmler, no tanto Hitler, aunque también tenía, como te digo antes, esa fe en su predestinación, ¿no? En lo que él creía ser una suerte de elegido. Pero lo cierto es que Churchill lo utilizó quizá de forma pragmática, pero lo utilizó formando el llamado Black Team. Hay muy pocos documentos de eso, pero se han desclasificado informes del MI5 que evidencian que eso fue así, donde una serie de personajes diversos vinculados a lo que podríamos llamar ciencias esotéricas, pues lucharon o contrarrestaron ese influjo que quizá no fue tal de los ocultistas del Tercer Reich, ¿no? En este caso, por ejemplo, el astrólogo húngaro Luis de Wohl pues trazó también horóscopos de generales enemigos, también participó, dicen, Aleister Crowley, la gran bestia. Lo que pasa que la participación de Crowley en la Segunda Guerra Mundial está rodeada de numerosas sombras. No existe datos certeros que avalen qué hizo y qué no hizo al servicio de Inglaterra, porque él durante unos años incluso fue acusado de germanófilo, de cadasantes y incluso de filonazi. Cosa que también está rodeada de sombras, Jesús. Pero lo cierto es que el propio Churchill, por ejemplo, en cuanto a creencias que vayan más allá del pragmatismo, pues por ejemplo, cuando llega al gobierno en el año 40, una de sus primeras determinaciones como primer ministro es hacer o determinar el llamado minuto silencioso, ¿no? Que es que todas las noches, antes de las noticias, a las 9 de la noche, toda Inglaterra, incluso también en la Commonwealth y en otros sitios donde estaban distribuidas sus tropas, se realizaba un minuto de silencio. Incluso dicen que el propio Hitler llegó a decir en una ocasión que aquel minuto silencioso era el arma más poderosa de Churchill. No creo que lo fuera, pero desde luego dice mucho de ese influjo de fuerzas de corte místico. Por tanto, vemos que a pesar de que quizá Churchill como tal no tuviera una creencia firme en este tipo de creencias, valga la redundancia, esotéricas, las llegó a utilizar como una herramienta más. Es decir, bueno, pues si funciona, nosotros vamos también a poner este arma sobre la mesa. Sí, bueno, él era un hombre muy pragmático y muy abierto a aceptar nuevas propuestas. De hecho, por ejemplo, uno de los famosos magos de la guerra, entre comillas, que recojo, por ejemplo, en el libro, es Jasper Maskelyne, que era uno de los ilusionistas más célebres de Inglaterra, un hombre muy escéptico que, sin embargo, utilizó todas las armas de las que disponía, armas entre comillas, del mundo del espectáculo y del ilusionismo y de la magia tal cual, para nada esotérica o mística, y llevó a cabo pues numerosos trucos de distracción en el frente, sobre todo en el norte de África, y Churchill estuvo a favor de que Maskelyne llevara a cabo esos planes. Él también, Churchill, el propio Premier, también era un apasionado del espionaje, contribuyó a impulsar departamentos de guerra secreta e incluso fue también uno de los impulsores de un departamento que encabezaría Hugh Dalton, que era el SOE, era la ejecutiva de operaciones especiales, que llevó a cabo sabotajes y una guerra sucia en toda Europa, en los países ocupados, para poder contrarrestar el avance de los hombres de Hitler, ¿no? Entonces todo eso lo impulsó Churchill, e incluso hubo un departamento tecnológico que coloquialmente conocían los oficiales como la tienda de juguetes de Churchill, que lo que hacía era diseñar todo tipo de artilugios y prototipos, departamento que también tendría sus enemigos en la Alemania nazi y muy avanzados, precisamente para crear artilugios increíbles para que llevaran los espías
en sus misiones en el continente, e incluso también muchos soldados, ¿no? Y él supervisaba muchas de esas pruebas, o sea, era un apasionado de aquello, y por tanto no es de extrañar que incluso sin creer férreamente en esto que venimos hablando de temas ocultistas o de la astrología o etcétera, etcétera, pues él estuvo dispuesto y abierto a hablar con este tipo de personas, e incluso a meterlas en sus equipos para que, bueno, probaran a trazar sus propios horóscopos, engañar al enemigo. En el fondo formaban parte también de las técnicas de propaganda negra, ¿no? Y contrainformación. Una serie de claves interesantes que vamos a ir repasando también muy brevemente, y una es precisamente el personaje de Jasper Maskelyne, ¿no? Este ilusionista que quizá la audiencia pueda sorprenderle, pero lo cierto es que con grandes trucos, con ejércitos, ¿no?, de cartón piedra, podríamos decir, consiguió engañar al enemigo y bueno, alzarse en cierto modo con la victoria en muchas ocasiones, utilizando precisamente estas técnicas de puro ilusionismo. Sí, hombre, hay historiadores que relegan al papel de Maskelyne como meramente anecdótico, marginal en la historia, pero es cierto que bueno, si nos adentramos en su biografía y en sus memorias, siempre hay que decir, hay que puntualizar, Jesús, que esta gente, estos grandes personajes, tenían tendencia también a exagerar un poquito, ¿no?, los escritos sobre sus vidas, pero lo cierto es que está demostrado que Maskelyne participó en el frente del norte de África con los ingleses, y que, por ejemplo, contribuyó a engañar a los ejércitos de Rommel en el Alamein, o con ejércitos, como bien has dicho, de prácticamente de cartón piedra, tanques camuflados que en realidad eran camiones, e incluso tiempo antes él había conseguido distraer a la aviación enemiga de su objetivo, que era entonces disparar sobre Alejandría, y él consiguió construir una Alejandría de mentira, podríamos decir, a poquitos kilómetros, y confundir a los aviones enemigos, ¿no? Así como esa tuvo muchas otras hazañas, por ejemplo, también ocultar parte del canal de Suez para que no fuera destruido por los aviones de la Luftwaffe. O sea, estamos hablando, todo eso lo hizo con un departamento técnico y de una serie de eclécticos personajes. Unos eran carpinteros, otros eran dibujantes, otros eran ilusionistas, y que se llamó la Magic Gang, o la escuadrilla mágica, y que llevaron a cabo pues tareas realmente sorprendentes, ¿no?, tras las líneas enemigas. Otro de los personajes interesantes y apasionantes también que has mencionado, y que nos interesa detenernos un poquito para intentar discernir entre leyenda y realidad, es Aleister Crowley, este místico, ocultista, escritor, poeta que vivió a caballo entre finales del 19 y comienzos del 20. De hecho, falleció poquitos años después, en 1947, de terminar la Segunda Guerra Mundial. Y también se ha hablado mucho, se ha escrito mucho sobre su relación con Churchill, que ya nos decías tú que bueno, que está un poquito cogida con pinzas, que no está del todo claro, y por eso nos interesa detenernos quizá un poquito en ese personaje. Bueno, el personaje de Aleister Crowley es uno de los personajes más apasionantes del mundo de la magia y del ocultismo del siglo XX y de finales del XIX, pero hablar de su influencia en la guerra, ya te digo que es complicado por el tema de que faltan datos sobre su verdadera participación en ese conflicto. Hay que decir también que fue acusado, como te decía, de germanófilo, de apoyar regímenes totalitarios. Yo creo que en este caso lo hizo más por provocar, porque lo que era Crowley era un provocador nato, ¿no? Era un hombre, era un antisistema que después, curiosamente, pues parece, si realmente todo aquello sucedió, que decidió apoyar a su patria, la patria inglesa, donde no tenía precisamente demasiados adeptos entre las altas esferas, ¿no? Pero lo cierto es que el albacea de Crowley, quien fue el encargado después de escribir las memorias o la biografía de la gran bestia, pues llegó a decir que la V de la victoria, con la que se puede ver a Churchill en numerosas poses, en numerosos discursos, en muchísimas fotografías,
imagino que se le verá también a Gary Oldman realizar ese mismo símbolo en la película con la que hemos comenzado, pues lo cierto es que dicen, Albacea decía que era un símbolo que le había enseñado a Aleister Crowley, el símbolo de la victoria, con un fuerte poder místico, y que el propio Crowley decía que lo había aprendido de un símbolo maligno del antiguo Egipto. Bueno, no sabemos hasta qué punto Churchill hacía ese símbolo porque se lo había dicho o no se lo había dicho Crowley, pero lo cierto es que se le veía siempre hacer ese símbolo, y que, bueno, era una suerte de ritual prácticamente para el Premier, ¿no? Hablabas de un sitio, de un lugar fascinante, que además tiene mucha relación con una de las pasiones de Churchill, que era precisamente el espionaje, y nos comentabas antes, o nos hablabas sobre la tienda de juguetes de Churchill, que puede sonar algo un tanto infantil, pero que oculta, sin embargo, pues una de las bazas más importantes e interesantes del gobierno británico, ¿no? Que era experimentar, que era inventar, que era dar forma a una serie de artilugios, a una serie de armas para ser utilizadas sobre todo por su servicio de espionaje. Claro, aquí nos imaginamos pues cosas fantásticas, ¿no? Casi como pensar en esos laboratorios de James Bond. ¿Qué experimentaban, qué probaban, qué creaban en esa tienda de juguetes? Bueno, viene a ser un poquito así, ¿no? Hay que tener en cuenta que el escritor creador del personaje de James Bond había pertenecido a la inteligencia británica precisamente durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pero ese es otro asunto. Lo cierto es que era un departamento que acabó siendo independiente y ultrasecreto, que fue conocido como tienda de juguetes de Churchill de manera extraoficial, pero que en realidad respondía a un nombre en inglés y a una serie de siglas que eran el MIRC, y que desarrollaba pues una serie de armas para la guerra irregular, ¿no? Un eufemismo británico para referirse a las operaciones de sabotaje, guerra de guerrillas o guerra sucia, como se conocen hoy en día, y que llevaba a cabo sobre todo los hombres del SOE, del que te hablaba antes, ¿no? Por ejemplo, algunos funcionaron y otros fueron realmente ideas un tanto peregrinas, ¿no? De los diseñadores que tenía a su servicio, ¿no? Pero bueno, otros sí prosperaron y, por ejemplo, pues tenemos distintos casos. El lápiz detonador, ¿no? Que con la misma forma y tamaño de un simple lapicero consistía realmente en un detonador químico que servía como temporizador. Si eso nos viene a la mente ahora mismo, el Inspector Gadget o cualquier película de James Bond, ¿no? Pero lo cierto es porque están inspiradas en esas cosas, ¿no? También se utilizó en combate, por ejemplo, la llamada bomba pegajosa, una granada antitanque fabricada con una sustancia que se adhería al blindaje de los tanques de la Jesús, y que cuando era lanzada, ¿no? Y tuvo también mucho éxito la denominada bomba Lapa, pero también crearon brújulas en miniatura que entraban en cualquier sitio, en el sitio más insospechado de un zapato, de un cinturón, y así un largo etcétera, ¿no? De artilugios, unos, como te digo, más efectivos para los espías, otros realmente inviables y que se quedaron en el departamento creativo y ya está. En este caso hay que incidir en que los departamentos de desarrollo tecnológico y armamentístico del Tercer Reich, yo creo que fueron un poco por delante, porque bueno, lo que pasa que al final, debido a la falta de fondos, pues se quedaron parados muchos proyectos, pero lo cierto es que se llevaron a cabo las llamadas armas milagrosas, que es como las definió el ministro de propaganda nazi, Goebbels, y eran artilugios bélicos increíbles y de un poder destructivo total, ¿no? Esas armas muchas no se utilizaron, pero las que se utilizaron causaron daños importantísimos, por ejemplo en Londres y otras ciudades, ¿no? Los V1 y los V2. En este sentido, yo creo que fueron un paso por delante y la suerte fue, yo creo, que se quedaran sin fondos, porque incluso en el escurridizo tema de la bomba atómica, incluso los nazis hubo un tiempo en que también llevaron un departamento de investigación que finalmente fue neutralizado por la falta de fondos, ¿no? En este sentido, tú imagínate que los nazis hubieran hecho con la bomba atómica, ¿no? Desde luego, Óscar, hablar contigo es ir tomando nota, es ir apuntando conceptos, ideas, temas apasionantes sobre este periodo terrible, pero a la vez
fantástico, ¿no? Porque nos da mucho que aprender del ser humano, de la oscuridad, de la luz del ser humano, pero sobre todo de aventuras y personajes fascinantes que tú has ido reflejando en tus libros. Los magos de la guerra, espías de Hitler, la Orden Negra, un trabajo que está ahí en marcha y que, bueno, espero que pronto podamos hablar de él. Y sin más, Óscar, pues darte como siempre las gracias por explicar temas a veces complejos, temas a veces un poco densos y sin embargo pues explicarlos de manera llana, amena y comprensibles y apasionantes para todo el mundo. Así que sin más, muchísimas gracias por tu participación y nos escuchamos en próximos programas. Muchísimas gracias a vosotros, Jesús. Sí, por supuesto. A ver si podemos ya la próxima vez hablar de qué tal lo hace Gary Oldman, que seguro que de manera estupenda en la película, ¿no? Pues sí, habrá que ir a verla. Sin más, lo dicho, Óscar, muchas gracias y un abrazo. Un fuerte abrazo. Y llegamos al final, una semana más, una semana en la que estamos especialmente contentos porque hemos recibido un detalle, un obsequio por parte de un oyente de Albacete, Francisco Romero, que nos hace especial ilusión. Venía acompañado de una carta en la que Francisco pues nos felicitaba por el programa, nos daba las gracias y también se declaraba pues un amante del misterio. Pero hay un detalle más interesante, es artesano y lo que ha hecho es que nos ha enviado una reproducción que ha realizado expresamente para todos nosotros de la piedra del espacio. Un objeto del que sin duda algún día habría que hablar y que es representativo de un caso ovni ocurrido en Madrid en 1953 que ocupó los titulares de algunos periódicos. Una misteriosa piedra de pequeño tamaño que decían podía provenir del espacio. Insisto, algún día habrá que dedicar un programa a este misterioso caso, porque además contamos con claves que desde luego son interesantes. Como digo, agradecer de corazón, de verdad, a Francisco Romero, Artesanía del Viento, que nos haya enviado este pequeño obsequio, porque de verdad nos ha hecho una ilusión tremenda. Así que, Francisco, las gracias a ti por estar ahí al otro lado, por seguirnos y por apoyarnos en esta aventura, por ser parte de esta aventura que es El Dragón Invisible. Vosotros ya sabéis, si os ha gustado este programa, comentarlo, compartirlo, porque para eso tenemos las diferentes vías de comunicación. En Twitter, @dragón_cmm, en Facebook, nuestra página oficial El Dragón Invisible y, como no, el mail eldragoninvisible@cmmedia.es. Como siempre, todos los programas del Dragón a vuestra disposición en las diferentes plataformas, entre ellas www.cmmedia.es, la aplicación para móviles de CM Media, que la podéis descargar en vuestro smartphone, y como no, en la plataforma iVoox y iTunes. Ahí están disponibles los 60 programas ya del Dragón Invisible para que los disfrutéis, los comentéis, los critiquéis. Y ya sabéis, hacernos sugerencias, estamos deseando. Sin más, nos despedimos como siempre con el deseo de que hayáis aprendido y que hayáis disfrutado y nos escuchamos aquí en CMM Radio la semana que viene, dentro de 7 días, en El Dragón Invisible. Un fuerte abrazo.